Entrevistas 24. Visibilizar, ¿no? Parte de los requerimientos que tienen no solo quienes hoy día padecen esta condición, ¿no? Que son parte de la población de personas del espectro autista, sino también de sus cuidadores y de la importancia, lo decía también una de las entrevistadas justamente, sobre el diagnóstico precoz, porque en el servicio público, en la salud pública, hoy día no es algo a lo que se puede acceder fácilmente y es a través de la red privada donde tienen que encontrar precisamente solución, información, y es en este Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo donde en definitiva buscan visibilizar mucho más la realidad y los requerimientos que tiene esta población, que no es menor. Sin embargo, no ha sido hasta ahora catastrada en definitiva tanto como se quisiera. Y para conversar sobre este tema, justamente cómo contribuir a las mejoras en la calidad de vida de estas personas y todo lo que ya hemos mencionado, estamos con Macarena Kreft, directora del Magíster de Evaluación de Intervención ABA en TEA de la Universidad Autónoma. Macarena, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Justamente vamos a partir conversando sobre eso porque estaba leyendo que dentro de los que se quiere pedir justamente en esta ley de autismo, que ya vamos a abordarla en profundo, es que se cense a esta población. ¿Hay un catastro hoy día de cuántas personas padecen esta condición o son integrantes, digamos, de personas con el espectro autista? En Chile no hay un catastro a nivel nacional, se hace estimaciones en relación, digamos, a estudios internacionales y de hecho el control, digamos, de prevención y enfermedades de Estados Unidos en el 2021, en su último estudio mostró que había 1 en 44 digamos, personas diagnosticadas con autismo, y eso muestra un 20% de aumento en relación al 2020. Pero en Chile no hay un catastro y por eso es lo que pide, digamos, las agrupaciones y en la ley de autismo, digamos, que se haga un catastro nacional por la gran prevalencia que tiene. Claro, porque en definitiva, para poner esto en perspectiva, si no sabemos cuántos somos, ¿cómo apoyamos, no? Cuando se habla de creación de políticas públicas, es tan importante saber el alcance que tendrían estas políticas. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque estas son proyecciones internacionales. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo que no ha sido prioridad o bien no se ha visibilizado lo suficiente? Desde tu punto de vista, ¿a qué responde esto? Lo que pasa, claro, han habido estudios, pero que finalmente son locales, ¿ya? Por ejemplo, digamos, en los pediatras, digamos, en la revista Pediatría, hay una publicación donde se estima, pero no se ha hecho un catastro a nivel nacional, donde para ello se requiere, digamos, voluntades, digamos, políticas y en eso de todos los servicios de salud para poder acceder a esos datos, digamos, y hacer un catastro nacional, que es lo que se busca un poco con esta ley, que es una ley que, si bien, digamos, en el 2021 está la ley 20.422 que habla sobre los derechos y la igualdad en las personas con discapacidad, lo que se está pidiendo es una ley específica de autismo y que vaya más allá de solo el catastro, es decir, lo que se está buscando es asegurar, digamos, un acceso a lo que es un diagnóstico, idealmente un diagnóstico temprano para dar los apoyos necesarios y a su vez los apoyos necesarios, digamos, a nivel de educación y finalmente de sociedad. Hablamos de cómo lograr una sociedad más inclusiva. Con respecto al diagnóstico, claro, usted lo mencionaba porque hay una ley, ¿no?, desde el 2010, pero que dejó atrás muchos puntos que hoy día son cada vez más importantes, y es justamente lo que usted mencionaba. Dentro del diagnóstico, ¿cuál es la realidad hoy día de una familia chilena, por ejemplo? ¿Cómo pueden saber o acercarse o informarse sobre esto? ¿Cuál es la realidad hoy? La realidad, digamos, para llegar a un diagnóstico es que parte primero con un proceso screening, digamos, con un proceso de detectar ciertas, lo que se le llaman banderas rojas o signos de alarma de que podría haber, digamos, cierta sintomatología de autismo, donde ahí existen diversos instrumentos que pueden usarse, digamos, desde padres a nivel escolar o de otros profesionales, que te da un puntaje de corte de que la persona efectivamente presenta cierta sintomatología posible de autismo,
y ahí debería pasar a un proceso de evaluación diagnóstica, que es un proceso clínico, donde debería consistir en una evaluación especializada que está conformado, digamos, por un médico, en general neurólogo o psiquiatra, donde se ve, digamos, si es que presenta o no síntomas nucleares, que son dos grandes. Uno es las dificultades en la comunicación y la interacción social, y lo otro es la presencia de ciertos patrones en intereses o conductas más repetitivas, y que en cierto modo estos dos síntomas nucleares se debe evaluar, ver si están presentes, y es fundamental también ver si es que existe alguna comorbilidad. Es decir, no toda persona con autismo, por ejemplo, tiene un problema de lenguaje expresivo. Algunos pueden tener problemas sensoriales, otros pueden coexistir con un déficit atencional. Entonces ahí es fundamental la evaluación médica para ver si se cumple con esa sintomatología y ver si hay una comorbilidad o no. Claro. Y además, acorde a cada persona, ver qué otras especialidades sería necesario que evaluara. Por ejemplo, fue un audiólogo para evaluar si es que hay algo de lenguaje que acompañe, terapeuta ocupacional que evalúe si es que hay algo a nivel sensorial, y psicólogo que en general evalúa lo que es psicopatología. Macarena. Y a su vez, ver si es que hay apoyos necesarios en educación. Y este diagnóstico, esos exámenes, esos especialistas que son necesarios, ¿están disponibles en la salud pública o solamente hoy día están disponibles en la red privada? En el fondo, a eso me refiero con qué opciones tiene hoy día una familia chilena promedio, digamos. La opción hoy en día, el camino, digamos, es que cuando hay una sospecha en atención primaria de salud, si el sistema público va a ser derivado a hospital, es decir, de CEFAM va a ser derivado a pediatría en el hospital que corresponde, o directo a neurología, psiquiatría, y ahí es donde empiezan las listas de espera. Claro. Es decir, lista de espera, y ahí es donde también, digamos, se habla de si autismo, por ejemplo, se pudiese entrar a lo que es garantía explícita de salud. Pasa con las diferentes, digamos, patologías que están en garantía explícita de salud, que ahí los tiempos empiezan a correr desde el diagnóstico. Claro. Entonces muchas veces hay mucha lista de espera para el lograr acceder a esa evaluación. Exacto. Y digamos, en hospitales hay, pero la lista de espera es grande, y también hay déficit de profesionales de apoyo, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, para poder dar, digamos, el apoyo necesario, idealmente una o dos sesiones semanales, digamos, dependiendo de cada persona. Pero lamentablemente yo, por ejemplo, trabajé en hospital 10 años, donde uno trataba de verlos una vez a la semana, capacitando a los familiares, apoyando, pero hay niños y personas que a veces requieren más seguido. Entonces finalmente se logra a veces acceder a apoyo, pero los tiempos o la frecuencia no son el ideal. Y ahí es donde muchas veces se apoya con fundaciones, claro, o con privados que buscar esos accesos. Claro, pero tampoco es, digamos, lo óptimo, ¿no? Para la realidad de muchas personas. Sería ideal poder contar, como tú dices, en primera instancia con un diagnóstico precoz, no tener ya una espera excesiva para el solo diagnóstico, porque es algo que necesita ser tratado a tiempo. Por lo mismo, hay un proyecto de ley justamente que usted mencionaba y que tiene que ver con poner digamos, en la palestra este tipo de temas, el diagnóstico de precoz, la educación, la familia, la sociedad. Esta semana se vive una semana clave. ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto al avance de este proyecto de ley? Claro, este proyecto de ley, digamos, había sido aprobado por el gobierno anterior, y donde hubo, entre comillas, un entrampe fue que pasó a se me fue el nombre, a la Comisión de Hacienda, con el gobierno actual, donde en esa Comisión de Hacienda lo que se esperaba era que se aprobara el presupuesto para empezar a poder, digamos, ejecutar este proyecto de ley. Y en la Comisión de Hacienda se pidió reevaluar en 2 semanas para ver qué es lo que sucede, digamos, y las expectativas son que en esa reevaluación hubiera un resultado positivo para poder empezar a implementar y avanzar en esta ley de autismo. ¿Y qué expectativas tienen respecto a eso
digamos, ha sido un tema que ha sido puesto en la palestra muchas veces, pero que aún así no ha logrado avanzar. Hubo también un importante avance, tal vez con la sola ley en 2010, pero dejó atrás muchos puntos muy importantes. Hoy día, ¿qué expectativas tienen respecto al avance y a lo que pueda a su alcance también, digamos? Claro, ahí la expectativa un poco, ahí digamos los que están trabajando en esta ley, digamos, está la diputada Carolina Marzán, digamos, otros diputados junto a las agrupaciones de Vocería Autismo, FENAUT, Fundación FUAN, entre otras agrupaciones, y ellos están avanzando en esto y se espera que, lo que te comentaba un poco, esto da la esperanza de poder por fin acceder, como tú decías inicialmente, a un catastro y poder acceder a una evaluación y a un diagnóstico precoz y sobre todo los apoyos necesarios, y lo que nos daría esta ley, digamos, sería el apoyo también de presupuesto, que es donde siempre ha estado la piedra de tope para poder llevar a esto y poder, digamos, contratar más gente necesaria para que en acceso público, digamos, puedan llegar a esto. Macarena, ¿qué pasa con los cuidadores? Yo creo que ese es un tema súper importante que se deja de pronto un poco de lado porque son personas que necesitan apoyo y los cuidadores también necesitan ser apoyados. ¿Cómo juega hoy día, digamos, esa figura? ¿En qué condición está la figura del cuidador de una persona con espectro autista? El tema de los cuidadores es algo que es bien discutido porque también va a depender del nivel de apoyo que a lo mejor requiera tu hijo o el nivel a medida que van creciendo, si es que requieren mayor dependencia de ese cuidador o no, donde también muchas veces ese cuidador vive un desgaste emocional, en cierto modo, en el sentido de tener que estar más tiempo, a lo mejor si tu hijo tiene cierta dependencia en ciertos aspectos, o estar en el apoyo de todos los cuidados. Y ahí es donde, por ejemplo, desde la universidad se hizo un estudio del nivel de carga emocional de los cuidadores de personas con autismo, y por ejemplo se mostraba que cuando eran personas, digamos, niños que tenían mayor nivel de apoyo, aumentaba el nivel de carga emocional. Entonces ahí es importante, digamos, lo que ha ido pasando en los últimos años también, que es que se han ido creando muchas asociaciones de padres de niños autistas, y eso también permite el ir generando red de apoyo entre ellos, y yo creo que ahí algo fundamental es que esta red de apoyo que han hecho entre los padres, familiares de personas con autismo, es donde se ha logrado avanzar también en esta ley, digamos, en un tiempo, digamos, que ha sido, ha sido largo, pero que han logrado muchos frutos en este último tiempo gracias a la unión que se ha tenido entre estas asociaciones. ¿Cuál es la situación hoy a nivel social? También era un punto que usted mencionaba y que tiene que ver con incorporarlo dentro de la sociedad, dentro de las escuelas. Lo mencionaba también una de las entrevistadas que tuvimos justamente en la marcha en Valparaíso, que abordaba el punto como no ser discriminados, no ser marginados. Pareciera ser que hemos avanzado en tantas cosas y de pronto uno dice, ¿por qué todavía siguen siendo discriminados? ¿A qué responde eso también? ¿Tiene que ver con que, no sé, no hay preparación de los mismos docentes, las escuelas no se han preparado? ¿Por dónde va? Ahí un poco hay que tomar en cuenta que este día justamente busca eso, concientizar más sobre lo que es el autismo, pero ojalá no quede solo en un día. Y yo creo que ahí va también en el aprender a aceptar, respetar y tolerar las diferencias. De partida todos somos diferentes, pero que hay que tomar en cuenta que las personas, digamos, autistas tienen diferencias en cuanto a su comunicación social. Y ahí es donde, como tú mencionas, digamos, es muy importante la capacitación en este caso a docentes, pero no solo a docentes, sino que finalmente a toda la comunidad escolar. Tiene que ser a docentes, a estudiante, al equipo directivo, para hacer un trabajo coordinado, y ahí tú tienes que partir siempre entendiendo muy bien en qué consiste, digamos, y cuáles son lo que podríamos encontrar dentro de esta diversidad que hay en las personas con autismo, porque por ejemplo en comunicación social se habla de que las personas con autismo tienen dificultad en habilidades sociales, por ejemplo, en leer al otro, a lo mejor en ciertas cosas no verbales. Entonces a lo mejor yo le hablo al otro, pero el otro a lo mejor tiene cara de no estoy entendiendo, y la persona puede a lo mejor no arreglar eso que no entendió,
o en vez de ponerse, digamos, mirando al que le habla, se pone más de lado, por ejemplo. Y ahí, ¿qué es lo que hay que entender y la comunidad tiene que entender? Que no es una displicencia de la otra persona de no querer atender, sino que es su forma de comunicarse, entonces tenemos que entender desde esa diferencia. Y ahí es donde tú ves cuando tú hablas con niños más, digamos, con estudiantes de básica, prebásica, donde se conocen y saben que el compañero es así. Y a lo mejor a ellos no les llama la atención en el sentido de una diferencia que sea negativa. Entonces, tenemos que partir pensando que es un gran espectro, ¿ya? Que hay que ir derribando mitos, se logran comunicar, logran conversar, logran mirar a los ojos, pero el tema es cómo mantienen esa reciprocidad en la comunicación, y ahí es donde a veces hay ciertas dificultades que si lo entendemos desde su diferencia, en cierto modo vendría un respeto y una tolerancia y podrían dejar de existir los días de, porque ya sabemos en qué consiste. Aprovechemos el espacio entonces, Macarena, por ejemplo, para dar otros ejemplos, valga la redundancia, de cómo nosotros, que no sabemos, también, que nosotros también tenemos una responsabilidad, ¿no?, con quienes pertenecen al espectro autista. ¿Cómo colaborar para que se sientan también más incluidos? ¿Qué otras señales podemos detectar nosotros y apropiar para poder ayudar en esta lucha, ¿no?, de poder incluirlos, de que no se sientan discriminados, no entender mal un código como una displicencia, sino como parte de ellos? Yo creo que una cosa importante es conocer y también escuchar la voz de la comunidad autista. Por ejemplo, algo que yo siempre le digo a padres, familiares, es seguir a veces, hoy en día con las redes sociales, en Instagram, uno puede seguir comunidad, digamos, autista, donde ellos mismos presentan, cuentan cómo es vivir desde el punto de vista sensorial, en que, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, puede pasar, y pasa más de alguna vez, que tenemos un niño que se puede desregular, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucho ruido ambiente, porque hay mucha luz, porque en cierto modo se me están acercando, y eso que uno ve desde afuera como una pataleta, puede ser, por ejemplo, un niño que esté con una desregulación sensorial, y desde ahí viene el calmar, a lo mejor salir, y no verlo desde el juzgar. Por ejemplo, muchas veces ahí pasa que el adulto se siente juzgado como es que no sabe manejar a este niño, pero hay que tener en cuenta que hay algunos, no todos, que tienen desregulaciones sensoriales y que a medida que van creciendo, claro, ellos justamente van aprendiendo a regularse. Saben, por ejemplo, que a lo mejor ya es el ruido lo que me molesta, puedo usar un protector auditivo, puedo pedir a alguien que salgamos, puedo elegir no ir a un lugar muy ruidoso. Pero cuando son más chicos están en este momento también de aprender a conocer, identificar qué los desregula. Y también, digamos, otras cosas que hay que tener en cuenta, como lo que hablamos, aparte de esto no verbal, la dificultad a veces en comprender este lenguaje más abstracto. Ese lenguaje más abstracto va con comprender a veces ciertos verbos, digamos, más emocionales, más mentalistas, pero a su vez entender, por ejemplo, mucho vocabulario que en Chile, por ejemplo, tendemos mucho a usar modismo, tendemos a usar ciertos como dichos de la abuelita, y que puede pasar, por ejemplo, que hay que tener en cuenta que si tú sabes que estás con una persona con autismo y ves que él no entendió un humor, un chiste, a veces, por ejemplo, preguntar, ¿entendiste? ¿Quieres que te explique? O si él me vuelve a explicar, no tomarlo como algo que repetirlo tal cual, sino, por ejemplo, no sé, se me vino a la cabeza como hagamos una vaca, Claro. en el sentido de buscar plata. Y a lo mejor él va a decir, ¿y por qué aún quieren que dibuje? Pero no es que lo va a decir digamos, desde una ignorancia, sino que es desde no entender ese doble sentido. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi comunidad sé que hay alguien y sé que le cuesta ese tema, a lo mejor cuando yo digo hagamos una vaca, ejemplificar qué sería. Claro que sí. Entonces, ahí van a ir sabiendo y identificando cuáles son también las dificultades de cada persona. Porque yo creo que un mito urbano que hay que derivar es que el niño y la persona con autismo sí te mira, sí se comunica, sí es capaz de conversar, pero con ciertas dificultades en esa comunicación social. Claro Y por sobre todo no ponerles techo. Es decir, pueden hacer mucho. Las personas con autismo
en su gran mayoría tienen un nivel cognitivo adecuado, hay otros que coexisten con una incapacidad intelectual, pero muchos, digamos, incluso tienen un cociente intelectual superior. Entonces, no mirar como que el autismo es igual a que puede tener un techo en sus aprendizajes, porque eso no es así. Claro que sí. Macarena Kreft, directora del Magíster de Evaluación e Intervención ABA en TEA de la Universidad Autónoma en este Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, un llamado también a la alteridad y la empatía. Muchas gracias, Macarena, que estés muy bien. Gracias a ti. Entrevistas 24.